Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habla tu hermana y amiga Pastora Dani, en un estudio de liderato, escuela de liderato, que retomamos en esta ocasión estas secciones de estudiar los temas que nos preparan para ser líderes conforme a la palabra. Estamos estudiando el libro Cómo aprender a predicar mensajes transformadores de Miguel Méndez. Y nos habíamos quedado en el capítulo 5, que fue el último que tomamos. Y hoy vamos a retomar en el capítulo 6. Así que le invito a que se una a estas clases, que más bien es discutiendo el texto, que es un texto bastante sencillo, para que podamos tener una noción, aquellos que quieren predicar y hacerlo de una manera correcta. Por aquí dejo a nuestra hermana y amiga pastora, copastora Stephanie Alvarado, con el, la dirección de este día en este tema tan importante de la escuela de liderato. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración de comienzo para luego leer. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor amado, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Padre de la gloria. ¿A quién iremos si no es a ti, mi Dios amado, que solo tú tienes palabra de vida, mi Dios amado, Padre Santo? Padre, en esta hora, Señor amado, Padre Santo, queremos agradecerte por este tiempo que tú nos permites a través de estas plataformas, Señor amado, Padre Santo, Padre Celestial, unirnos para aprender, Señor, para prepararnos, Señor amado, Padre. Espíritu Santo, toma el control, dirige nuestras vidas, dirige nuestros pensamientos, dirige todo lo que sale de nuestra boca, Señor amado, Padre de la gloria. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para llevar tu palabra a toda criatura, a todo lugar, Señor amado, Padre Santo. Te pido, Dios mío, Señor, que tú guardes, que tú protejas, Señor, a cada uno de los que van a escuchar esta transmisión, Señor, amado Padre Santo, y los que están presentes, Señor. En esta hora, Señor, toma el control, Señor. Toma el control y sea tú dirigiéndonos, Señor amado. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Amén. Amén. Así como la pastora había dicho, tuvimos, ¿verdad? Habíamos quedado en el capítulo 5 y hoy volvemos a retomar el capítulo 6, donde habla la estructura del sermón. Y dice así: la estructura del sermón es fundamental para comunicar eficazmente el mensaje bíblico. Una buena estructura ayuda a organizar las ideas, mantener la atención de la audiencia y facilitar la comprensión y la explicación del mensaje. Existen varios tipos de sermones, cada uno con sus propias características y beneficios. Este capítulo se centrará en las diferencias entre los sermones expositivos, temáticos y textuales, y cómo se asegura que el tema sea relevante para la audiencia. Componentes del sermón: introducción, cuerpo y conclusión. La estructura básica de un sermón consta con tres componentes principales: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cada uno de estos componentes cumple un propósito específico y debe ser desarrollada cuidadosamente para asegurar que el mensaje sea claro, coherente y relevante para la audiencia. Introducción. La introducción es la parte inicial del sermón y su propósito es captar la atención de la audiencia, presentar el tema y preparar el terreno para el mensaje principal. Una introducción efectiva debe ser breve, revelante e interesante. Aquí hay algunos elementos clave de una buena introducción: saludo,
y conexión inicial. Saluda a la congregación de manera cordial y establece una conexión inicial. Puede compartir una breve anécdota personal, una observación revelante o una cita impactante relacionada con el tema del sermón. Presentación del tema. Introduce claramente el tema del sermón. Explica por qué es importante y cómo se relaciona con la vida de la audiencia. Proposición del sermón. Declara la proposición central del sermón, que es la idea principal o el mensaje que quieres comunicar. Esta proposición debe ser clara y enfocada. Ejemplos de introducción. Saludos, buenos días hermanos y hermanas, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Una conexión inicial. Quiero compartir una breve historia. Hace años atravesé una situación muy difícil en mi vida. Presentación del tema. Hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar fortaleza en Cristo en tiempos de dificultad. Proposición del sermón. Mi objetivo es mostrarle cómo podemos encontrar fuerza y esperanza sin importar las circunstancias. En pocas palabras, que tenemos que traer, ¿verdad?, una introducción donde podamos captar a la audiencia, porque cuando traemos una buena introducción, una anécdota que pues, tenga que ver de acuerdo, ¿verdad?, con el tema, con lo que tú quieres traer, atrae a la audiencia y vas a captar la atención de ellos y ellos van a estar atentos a lo que tú vas a hablar. Si no es así, ¿verdad, pastora? Corrígeme. Pastora, okay. ¿Algo tú quieras abundar? Continúa. Okay. El cuerpo. El cuerpo del sermón es donde se desarrolla el mensaje principal. Aquí es donde el predicador expone y explica el pasaje bíblico, desarrolla los puntos principales y ofrece aplicaciones prácticas. El cuerpo debe estar bien organizado, dividido en secciones claras y cada punto debe estar respaldado por las escrituras y el ejemplo revelante. Elementos del cuerpo. Número 1, puntos principales. Identifica los puntos principales que quieras tratar. Esto debe derivarse del pasaje bíblico y estar alineado con la proposición del sermón. Cada punto debe ser presentado de manera clara y lógica, con una transición suave entre ellos. Explicación del texto. Explica el significado del pasaje bíblico en un contexto original. Desglosa el texto y analiza las palabras y frases clave. Utiliza las herramientas de estudio bíblico como comentarios, diccionarios bíblicos y concordancias para profundizar la interpretación. Y aplicación, la número 3, aplicación práctica. Relaciona cada punto principal con la vida diaria de la audiencia. Proporciona ejemplos concretos y sugerencias prácticas sobre cómo aplicar las enseñanzas bíblicas. Asegúrate de que las aplicaciones sean específicas y alcanzables. Ilustraciones y ejemplos. Utiliza historias, anécdotas y ejemplos contemporáneos para ilustrar los puntos principales. Las ilustraciones ayudan a hacer el mensaje más tangible y memorable. Ejemplo del cuerpo del sermón. Primer punto, la fuente de nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Explicación del texto. Pablo está en prisión. Escribió estas palabras de fortaleza y confianza en Cristo. Eso, en Cristo. Aplicación práctica. Enfrentemos nuestras dificultades diarias con la misma confianza en Cristo. Ilustración. Hace poco conocí una persona
que a pesar de grandes desafíos encontró fuerza en su fe en Cristo. Segundo punto, el amor incondicional de Dios, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Explicación del texto. Dios mostró su amor al enviar su Hijo para salvarnos. Aplicación práctica. Vivamos y reflejemos este amor en nuestras relaciones. Ilustración. Una historia de alguien que fue transformado por entender el amor de Dios. El tercer punto, la renovación de nuestra mente. No es nos conforméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se encuentra en Romanos 12. Explicación del texto. La transformación viene a través de la renovación de nuestro entendimiento. Aplicación práctica. Dediquemos tiempo diario a la lectura y meditación de la palabra. Y la ilustración, un testimonio de alguien cuya vida cambió al renovar su mente según las Escrituras. Conclusión. La conclusión del sermón es donde se cierra el mensaje y se llama a la acción. Una buena conclusión resume los puntos principales, refuerza la proporción del sermón y motiva a la audiencia a aplicar y lo aprendido. Debe ser breve y poderosa y clara. Elementos de conclusión, un resumen de puntos clave. Recapitula brevemente los puntos principales del sermón y refuerza la idea central y cómo se desarrolló a lo largo del mensaje. El llamado a la acción invita a la congregación a reflexionar sobre el mensaje y a tomar pasos concretos para aplicarlos en sus vidas. Este llamado puede incluir una invitación a la oración o a tomar decisiones específicas, a una invitación para que aquellos que quieran entregar su vida a Cristo, anima a estos individuos a pasar al altar para recibir oración, apoyo de la congregación. Esta acción no solo fortalece su compromiso, sino que también permite a la comunidad unirse en oración y apoyo, creando un ambiente de amor y crecimiento espiritual. Y por tercero, oración final. Cierra con una oración que reitere los temas del sermón y pida la ayuda de Dios para vivir de acuerdo con su enseñanza. Tipos de sermones, diferencia entre sermones expositivos, temáticos y textuales. Sermones expositivos. Un sermón expositivo se centra en un pasaje específico de la Biblia, explicando y aplicando sus enseñanzas de manera sistemática. Este tipo de sermón busca extraer el significado del texto y presentarlo de una manera que sea clara y comprensible para la audiencia. Los sermones expositivos son efectivos para enseñar la Biblia en profundidad, ayudando a la congregación a comprender mejor las Escrituras y cómo aplicarlas en su vida diaria. La preparación de un sermón expositivo implica varios pasos. Primero, el predicador selecciona un pasaje bíblico y realiza una exégesis detallada, analizando el contexto histórico, cual y literario del texto. Luego identifica los puntos principales y los subpuntos que surgen del pasaje. Organízalo de manera lógica y coherente. Finalmente, el predicador aplica el texto a la vida contemporánea, proporcionando ejemplos prácticos y aplicaciones revelantes. Por ejemplo, al predicar un sermón expositivo sobre Romanos 12, del 1 al 2, el predicador podría dividir el pasaje en secciones explicando el significado de cada una de las
cada una y aplicándola a la vida de los oyentes. El sermón podía abordar temas más como el sacrificio vivo, la renovación de la mente y la voluntad de Dios, ofreciendo ejemplos concretos de cómo vivir estos principios en la vida diaria. Ejemplo de la estructura de un sermón expositivo. Supongamos que elegimos un pasaje de Romanos 12, del 1 al 2, para nuestro sermón expositivo. Este pasaje dice, en Romanos capítulo 12, 1, 2, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El título del sermón, Viviendo una vida transformada. Introducción, saludo, conexión inicial, saluda a la congregación y comparte una breve historia o reflexión sobre la necesidad de transformación en la vida cristiana. Presentación del pasaje. Introduce el pasaje de Romanos 12, 1 y 2 y explica su relevancia para la vida cristiana. El propósito del sermón. Explica que el sermón se centra en cómo vivir una vida transformada por la misericordia de Dios. El cuerpo del sermón presenta nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ese es Romanos 12:1. Explicación del texto. Explica lo que significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Habla sobre la metáfora del sacrificio en el contexto del Antiguo Testamento. Aplicación. Da ejemplos prácticos de cómo podemos dedicar nuestra vida a Dios en nuestro trabajo, relaciones y actividades diarias. Ilustración. Cuenta una historia de alguien que vive un sacrificio vivo. Número 2. No conformarse a este siglo romano 12:2. Explicación del texto. Analiza qué significa no conformarse a este ciclo. Explica cómo se manifiesta en la vida cotidiana. Identifica áreas, la aplicación identifica áreas comunes donde los cristianos pueden estar tentados a conformarse al mundo. Proporciona pasos prácticos para resistir la conformidad y vivir manera distinta. Ilustración. Usa una historia contemporánea de alguien que vive según principios bíblicos. Número 3. Transformarse por medio de la renovación del entendimiento, que es Romanos 12, versículo 2. Explicación del texto. Explica qué significa transformarse por la renovación del entendimiento. Desglosa el proceso de transformación y renovación mental. Aplicación. Habla sobre la importancia de renovar nuestra mente a través del estudio de la Biblia, la oración y la meditación. Da consejos prácticos sobre cómo incorporar esta disciplina espiritual en la vida diaria. Ilustración. Comparte una historia de alguien que ha experimentado una transformación significativa a través de la renovación de su mente. Conclusión. Resume puntos clave. Recapitula brevemente los puntos principales del sermón. Presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, no conformarnos al mundo y transformar mediante la renovación de nuestro entendimiento. El llamado a la acción invita a la congregación a reflexionar sobre sus propias vidas y considerar cómo pueden aplicar estos principios. Anima a los oyentes a tomar pasos concretos hacia una vida de transformación y dedicación a Dios. Y por último, oración final.
Cierra con una oración pidiendo a Dios que nos ayude a vivir vidas transformadas por su misericordia, dedicándonos a Él completamente y renovando nuestra mente cada día. Sigo. Sermón temático. Sí. Ok. Un sermón temático se centra en un tema o tópico específico, recopilando y organizando diversos pasajes bíblicos que abordan a ese tema. Este tipo de sermón permite al predicador explorar un tema en profundidad, proporcionando una visión amplia y comprensiva de la Biblia, de lo que la Biblia enseña al respecto. Los sermones temáticos son útiles para abordar cuestiones doctrinales, éticas, prácticas que son relevantes para la vida de la congregación. La preparación de un sermón temático implica seleccionar un tema relevante en buscar pasajes bíblicos que la aborden. El predicador organiza estos pasajes en una estructura lógica, presentando una introducción que exponga la importancia del tema, un cuerpo que desarrolle los puntos principales y una conclusión que resume el mensaje y ofrezca aplicaciones prácticas. Por ejemplo, un sermón temático sobre el amor de Dios podría incluir pasajes como Juan 3:16, Primera de Corintios 13 y Primera de Juan capítulo 4 del 7 al 21. El predicador podría organizar el sermón en 3 secciones: el amor de Dios manifestado en la redención, el amor de Dios como modelo para nuestras relaciones y el amor de Dios como motor de nuestra vida cristiana. Cada sesión incluirá explicaciones bíblicas y explicaciones prácticas para la vida cotidiana. Ejemplo de la estructura de un sermón temático. El título del sermón: El infinito amor de Dios. La introducción. Saludo y conexión inicial. Saluda a la congregación y comparte una breve reflexión sobre la importancia del amor de Dios. Presentación del tema. Introduce el tema del sermón, el amor de Dios. Proporción del sermón. Hoy descubriremos la profundidad y amplitud y el poder del amor de Dios y cómo este amor transforma nuestra vida. El cuerpo del sermón. El amor de Dios manifestado en la redención. Juan 3:16. Explica el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Explicación. Reflexiona sobre el amor sacrificial de Dios y cómo aceptarlo. Ilustración. Cuenta una historia de alguien cuya vida fue transformada al aceptar el sacrificio de Cristo. Número 2. El amor de Dios como modelo para nuestras relaciones. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Explicación del texto. El amor es sufrido, es benigno y el amor no tiene envidia. Aplicación. Desafía a la congregación a aplicar estas características en sus relaciones. Ilustración. Relata un ejemplo de alguien que vive una característica en sus relaciones. Número 3. El amor de Dios como fuente de nuestra confianza y esperanza. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Romanos capítulo 8, 38 y 39. Explicación del texto. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aplicación. Anima a la congregación a confiar en el amor de Dios en tiempos de dificultad. Ilustración. Comparte un testimonio de alguien que encontró esperanza en el amor de Dios. Conclusión. Resumen de puntos clave. Recapitula los 3 aspectos de amor de Dios, redención, modelo para las relaciones y fuentes de confianza. Llamado a la acción. Invita a la congregación a reflexionar, a actuar según el amor de Dios en sus vidas. Oración final. Cierra con una oración de agradeciendo a Dios por su infinito, por su amor infinito. Sermones textuales. Un sermón textual se basa en un solo versículo o una breve porción de la escritura, utilizando ese texto como un punto de partida para desarrollar el mensaje. A diferencia del sermón expositivo, que explica un pasaje completo, el sermón textual se enfoca en extraer lecciones y a principios de un texto breve y aplicarlos en un tema específico. Este tipo de sermón es útil cuando se desea enfatizar un punto particular o cuando el texto elegido es especialmente rico en significado. La preparación del sermón textual implica seleccionar un versículo clave y analizar su contexto inmediato y su significado. El predicador desarrolla el mensaje extrayendo principios del texto y aplicando a un tema relevante para la congregación. La estructura del sermón incluye una introducción que presenta el texto, un cuerpo que explora sus implicaciones y una conclusión que ofrece aplicaciones prácticas. Por ejemplo, al predicar un sermón textual sobre Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el predicador podría explicar el contexto en que Pablo escribió estas palabras, destacar el principio, depender de la fortaleza de Cristo en todas las circunstancias y ofrecer ejemplos de cómo esta verdad puede aplicarse en situaciones de desafío y pruebas en la vida diaria. Asegurar que el tema sea revelante para la audiencia. La revelancia del tema del sermón es crucial para su impacto y efectividad. Un sermón bien estructurado para irrevelante no logrará conectar con la audiencia ni inspirarla a la acción. Para asegurar que el tema sea revelante es importante considerar varios factores. Comprensión de la audiencia. Conocer la audiencia es fundamental para predicar de manera revelante. Este incluye entender sus antecedentes, experiencias, desafíos y necesidades. La predicación debe abordar las preocupaciones y preguntas que la congregación está enfrentando. Por ejemplo, en una congregación compuesta mayormente por jóvenes adultos, un sermón sobre la dirección y propósito en la vida puede ser muy pertinente, mientras que en la congregación de ancianos, un mensaje sobre la esperanza y la fidelidad en la vejez puede ser más apropiado. Ejemplo de la estructura del sermón textual. Supongamos que elegimos el versículo Filipenses 4:13 para nuestro sermón textual. Este versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente de el título del sermón, la fuente de nuestra fortaleza. La introducción, salud y conexión inicial, saluda a la congregación. Saluda a la congregación, comparte una breve anécdota
personal una reflexión sobre la necesidad de fortaleza en la vida diaria. Presentación del versículo. Introduce Filipenses 4:13 y explica su relevancia por los desafíos cotidianos. Proporción del sermón. Hoy exploraremos cómo Cristo nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación en nuestras vidas. Entender el contexto de Filipenses 4:13 es el cuerpo del sermón. Explicación del texto, explica el texto, el contexto en que Pablo escribió estas palabras. Pablo estaba en prisión, enfrentando muchas dificultades, pero encontraba fortaleza en Cristo. La aplicación reflexiona sobre cómo conocer el contexto que nos ayuda a apreciar la profundidad del versículo. No se trata de una afirmación de autosuficiencia, sino de dependencia en Cristo. La fuente de nuestra fortaleza, Cristo. Explicación del texto. Analice la frase en Cristo. Explica en nuestra fortaleza viene de nuestra relación con Jesús y su poder en nosotros. Aplicación. Invita a la congregación a examinar su relación con Cristo. Están dependiendo de su propia fuerza o de la fuerza que Cristo proporciona. Ilustración. Cuenta una historia revelante de alguien que, enfrentando dificultades, encontró fuerza y esperanza en la relación con Cristo. Número 3, aplicación de la fortaleza de nuestras vidas. Aplicación del texto. Este versículo es parte de la carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos en Filipo. En el contexto de los versículos anteriores, Pablo habla sobre cómo ha aprendido a estar contento en cualquier situación que sea en abundancia o en necesidad. La declaración que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, resalta su dependencia en Cristo para encontrar la fuerza necesaria para enfrentar cualquier circunstancia. La frase enfatiza la suficiencia de Cristo y su poder para capacitar a los creyentes para soportar y superar los desafíos, no por su propia fuerza, sino por la fortaleza que Cristo la proporciona. Es un recordatorio de que en la vida cristiana la verdadera fuerza y la capacidad para enfrentar las dificultades vienen de una relación con Jesús y de confiar en su poder. La aplicación proporciona ejemplos prácticos de situaciones donde necesitamos la fortaleza de Cristo, dificultades laborales, problemas familiares, desafíos personales. Ilustración, comparte un testimonio de alguien que ha superado grandes dificultades confiando en la fortaleza de Cristo. Y conclusión, resumen de puntos clave, recapitula los 3 puntos principales. En el contexto de Filipenses 4:13, Cristo como nuestra fuente de fortaleza y la aplicación práctica de una fortaleza en nuestras vidas. El llamado a la acción invita a la congregación a depender más de Cristo, sus vidas diarias, a buscar su fortaleza en medio de las dificultades. Y la oración final cierra con una oración pidiendo a Dios que lo fortalezca a cada miembro de la congregación a través de Cristo. Contextualización del mensaje bíblico. La contextualización implica traducir el mensaje bíblico a la realidad contemporánea a la audiencia. Esto no significa alterar el mensaje, sino presentarlo de manera que sea comprensible y revelante para las personas hoy en día. Por ejemplo, un pasaje sobre la injusticia social en los profetas pueden ser aplicados a los problemas de desigualdad
operación en nuestra sociedad actual. El objetivo es conectar las verdades eternas de la Biblia con las situaciones y problemas contemporáneos. La aplicación práctica, el sermón debe incluir aplicaciones prácticas que deben ayudar a la audiencia a vivir de acuerdo con el mensaje bíblico. Esto implica proporcionar ejemplos concretos y pasos de acción que las personas puedan tomar en su vida diaria. La aplicación práctica debe ser específica y alcanzable, guiado a la congregación a poner en práctica lo que ha aprendido. Por ejemplo, un sermón sobre el amor al prójimo puede incluir sugerencias prácticas sobre cómo mostrar el amor a la comunidad, cómo participar en proyectos de servicio o ayudar a un necesitado. Ilustraciones y ejemplos revelantes. La ilustración y los ejemplos son herramientas poderosas para hacer que el sermón sea más accesible y memorable. Las historias personales, anécdotas contemporáneas y ejemplos de la vida diaria pueden ayudar a iluminar el texto bíblico, hacer que el mensaje sea más tangible. Las ilustraciones deben ser revelantes para la audiencia y las relaciones